ya está cargando. Yo creo que ya debe estar saliendo. Creo que ya. Sí, ya estamos al aire. Ya estamos en vivo. Ah, sí, ya me veo. Listo. Bueno, si quiere, damos entonces inicio. ¿Qué le parece? No, yo estoy listo. Pero ¿sabes qué quiero? Quiero que mis seguidores compartir ahora en público. Para que... ¿Será que así lo pueden ver mis seguidores también? Sí, señor, todos. Se compartió en tu biografía. Me parece genial. Pero te hago una pregunta. ¿Se compartirá como Oscar David Hurtado como medicina nutricional? Ah, lo puedo compartir como medicina nutricional. Como quieras. Sí, porque tú administras la página. Compartir en una página. Ay, sí, es genial. Entonces, el nombre, ¿me regalas el título, por favor? Sí, la importancia de la alimentación en el estado del ánimo. Ya estamos transmitiendo, Doc. Sí, muy bien, yo estoy listo. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Hoy, 30 de julio, nos encontramos aquí en el consultorio psicológico virtual de Silvana Velázquez. Muchas gracias por estar aquí, por las personas que se están conectando. Tenemos un invitado magnífico esta noche, es el doctor Oscar David Hurtado. Él es médico nutriólogo. Su pasión por el servicio, emprendimiento y desarrollo personal lo llevaron a fundar el Centro Médico Osdamed de Cali, Colombia, el primero en especializarse en cambios de estilo de vida y nutrición, encaminado a ayudar a las personas para lograr un estilo de vida sano y se conviertan en referentes para su comunidad. Doctor Oscar David Hurtado, muchísimas gracias por aceptar la invitación. De verdad que es un honor para mí y para todos los asistentes tenerlo en estos momentos aquí en el consultorio psicológico Silvana Velázquez. Bienvenido. A ti, Silvana, muchas gracias por la invitación. Me siento contento, muy feliz de compartir contigo en estos minutos que vamos a dialogar sobre ese tema tan importante que tiene que ver con el ánimo y con la nutrición. Muchas gracias por la invitación y espero pues entre todos que hagamos un live muy entretenido para que le ayudemos mucho a la comunidad. Sí, será un live muy saludable. Siempre toda esta semana estuve compartiendo pues publicaciones acerca de la importancia que tiene la alimentación en el estado del ánimo. Bueno, doctor, pues yo hago realizo estos en vivos precisamente para mis pacientes y para todas las personas que tocan las puertas del consultorio, dibujarles como un panorama, cómo es el ejercicio, cómo es mi ejercicio profesional. Y la alimentación está incluido en mi ejercicio profesional. Yo le comparto que cuando llegan pacientes al servicio de psicología, una de las primeras indagaciones que yo realizo es sobre cómo te estás alimentando. Y pues le confieso que el paciente queda como, pues no entiendo. Sí, le digo yo, bueno, ¿cómo está comiendo en la primera sesión? ¿Qué está comiendo? Entonces me dicen, bueno, pues estoy comiendo, y cuando les explico el por qué yo pregunto sobre cómo se está alimentando, la relación que tiene la alimentación con el estado del ánimo, quedan muy sorprendidos. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando yo comienzo con un paciente, me llega al consultorio porque trabajo más que todo con todos los temas del estado del ánimo, ansiedad, depresión, pues, incluidos ahí en el estado del ánimo. Entonces, yo siempre indago sobre eso. Entonces, les explico acerca de los neurotransmisores, la serotonina, la dopamina, los que influyen en el cerebro para que nuestro estado de ánimo se mejore. Sé que no es el campo mío el tema de la nutrición, pero para mí es súper importante que mi paciente modifique sus estilos de vida, en este caso, por ejemplo, la alimentación. La alimentación y el sueño son pilares fundamentales en mi ejercicio profesional para poder trabajar con el estado del ánimo. Entonces, pues damos inicio, doctor, para que hablemos acerca de esos neurotransmisores, cómo influyen los alimentos para
nutrir estas sustancias químicas, digamos así, cerebrales para los pacientes. Bueno, muy bien. Entonces, de antemano, empezar con lo siguiente. Silvana, cuando a mí me invitan a un live, yo procuro ser lo más práctico posible para poder que el mensajito quede clarito, sí, y así poder hacer de que las personas que nos están viendo puedan llevarse el mensaje lo más clarito y lo más desmenuzado posible. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a analizar qué pasa cuando tú vas a un restaurante. Cuando tú vas a un restaurante y tú encuentras que tú llegas con hambre, entonces inmediatamente llegas al restaurante y comienzas tú a sentir que junto con tu pareja están los dos como que viendo el celular y están un poquito de mal genio, ¿verdad? Es decir, que cuando uno llega al restaurante y no te traen la comida pronto, o quizás cuando tú estás en el restaurante y llegas con hambre, te comienza a dar mal genio, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ahí podemos comenzar a relacionar cómo si el alimento influye en tu estado de ánimo. El ánimo es fluctuante. Una persona puede fluctuar su ánimo entre la alegría y la tristeza. De hecho, en medicina psiquiátrica se ve que el ánimo de una persona se puede modular como el volumen de un radio. Cuando la persona tiene el ánimo muy alto, entonces digamos que está en alegría, está en euforia o en manía, y cuando está muy bajo está en depresión. Y cuando el ánimo está muy bajo, la persona puede entrar en un ánimo bajo o depresión, y aquí influyen mucho los alimentos en el estado de ánimo. Tú nombraste una hormona que realmente es muy importante, que se llama la serotonina. ¿Cómo te parece? Y aquí voy a poner también otro caso para que le llegue más al corazón a los seguidores, y es referente al estreñimiento y a la serotonina. El 95% de la serotonina, que en medicina la llamamos la hormona de la felicidad, se almacena en nuestro intestino. El 95% se almacena en el intestino. Entonces, pregunta, Silvana, ¿cuántas personas conoces con su ánimo fluctuante, y pongámosle un término de mal genio, mal geniadas y estreñidas? ¿Cuántas personas? Verás que si tú haces esa relación y las personas que están conectadas en este momento comienzan a indagar, ay, mira, mi suegra es de mal genio y verdad, es estreñida. Ay, sí, mi nuera, sí, es estreñida. Y el estreñimiento tiene que ver mucho con el estado de ánimo, y no solamente el estreñimiento, lo que comes. Porque si tú sufres de estreñimiento es porque tú no te estás nutriendo bien, no estás consumiendo la cantidad de fibra, frutas, verduras, agua que tú deberías de consumir. Sí. Entonces, mira, que podemos comenzar a sacar dos conclusiones. El hambre produce mal genio. Segundo, la falta de fibra, de frutas y verduras inducen al estreñimiento, que puede influir sobre la producción de la serotonina, que puede influir sobre tu estado de ánimo. Entonces, mira lo bonito cuando yo soy médico con maestría en nutrición. Cuando uno de médico comprende eso, entonces uno ya concluye que no es mandándole medicina, sino es ayudándole a controlar su hábito intestinal, mejorando sus hábitos de nutrición. Sí, señor. Cuando tengo un paciente, bueno, yo siempre he dicho que cuando tú indagas sobre sus estilos de nutrición, cómo están alimentándose, qué están consumiendo, siempre me he encontrado que esos pacientes están o realizando dietas, llegan a consulta con una crisis depresiva, ¿cierto? O están en dieta, haciendo dieta, están con dietas estrictas o no están consumiendo ciertos alimentos que tienen altamente contenido serotoninérgico. Entonces, yo no puedo trabajar bien con un paciente que posiblemente me esté sufriendo, por ejemplo, de una anemia. Yo cómo voy a trabajar en el estado del ánimo, porque me pasó así, con una paciente que no mejoraba su estado de ánimo, todo lo contrario, comenzaba a sentir debilidad. Ahí fue cuando comencé a seguirlo, doctor, en Face, y me di cuenta de la importancia de la alimentación para conservar el estado del ánimo. Entonces, por ejemplo, le recomendé a ella que se realizara unos paraclínicos, y ahí salió que había una anemia. Entonces,
¿cómo se puede trabajar? Por eso es tan importante que comenzar a trabajar sobre esos alimentos. ¿Qué alimentos, doctor, podemos decir que son ricos en serotonina? Yo les recomiendo a mis pacientes, yo sé cuáles serían, pero quiero que el experto aquí nos comente acerca de esos alimentos. Mira, antes de hablar sobre los alimentos que ayudan y que promulgan el aumento de la serotonina, yo te quiero decir algo que me parece muy importante. En el tema de la anemia, es muy importante que uno se ponga en los zapatos de la otra persona, o sea, en la empatía. ¿Sí, Es muy señor? importante, ¿por qué? Porque es que a veces nosotros, los médicos y a veces muchos profesionales pueden catalogar a la persona como que está desde el punto de vista emocional vulnerable, pero resulta que tiene una deficiencia de nutrientes, en este caso hierro, Hierro. vitamina C, que puede influir sobre su comportamiento, que puede influir Total. sobre su estado de ánimo. Entonces, esta niña difícilmente va a mejorar con la terapia psicológica, pues porque Sí. tiene problemas Una con anemia, que eso, condición, de una claro, condición orgánica. médica, una condición médica que ya nosotros los médicos tenemos que entrar a corregir y buscar la causa, porque la anemia no necesariamente es igual a hierro, hay diferentes grados de anemia, o mejor, tipos de anemia, y dependiendo del tipo de anemia es que nosotros los médicos entramos a darle el tratamiento a la persona para que mejore. Entonces, claro que me encanta eso de que nos cuentas, porque no solamente la anemia, la diabetes, También. la fibromialgia, el síndrome de Fibromialgia. intestino irritable, Estable. tienen que ver con el estado emocional y con un sinnúmero de nutrientes. No solamente la serotonina, bueno, o mejor, digámoslo así, la serotonina necesita de un precursor. Ese precursor es un aminoácido que se llama el El triptófano. triptófano, sí, voy a comentar. El triptófano es un aminoácido muy importante que favorece la conversión o el aumento en la concentración de la serotonina. Alimentos ricos en triptófano son los alimentos, sobre todo las proteínas. Y existen 3 tipos de proteínas. Entonces, aquí viene un dato muy importante porque cuando uno habla de proteínas, solamente pensamos en carnes. Pero yo te quiero decir, no, hay otros tipos de proteínas. Están las proteínas magras, están las proteínas no magras y las proteínas con carbohidratos. Proteína magra, la única proteína magra que existe se llama el huevo, la clara del huevo. Entonces, consumir huevo favorece la absorción del triptófano. Las proteínas no magras como las carnes, pollo, pescado en su orden, carne de res, carne de cerdo, y los lácteos, queso y yogur, son proteínas no magras, también aportan triptófano. Y proteínas con carbohidratos, proteínas que son las leguminosas, frijol, lentejas, garbanzos, blanquillos, que los que más son ricos en triptófano son en su orden, la arveja y el garbanzo. Entonces, cuando el plan de nutrición es rico en 3 tipos de proteínas y lo damos variado al desayuno, almuerzo y cena, entonces vamos a garantizar una buena concentración de este aminoácido que es el triptófano. Ahora bien, si está estreñida, las cosas no van a funcionar bien. Entonces hay que corregir el estreñimiento. Entonces aquí viene el aporte de frutas y verduras. Frutas que ayudan a la absorción del triptófano y que también aportan cantidades pues pequeñas, pero ayudan, son las frutas de agua. El melón, la sandía son buenas opciones. La naranja es una buena opción junto con la mandarina, son frutas de agua y también aportan fibra. Y además de eso, ciertos vegetales, por ejemplo, la espinaca es muy rica en hierro y también tiene aminoácidos, como por ejemplo el triptófano, una dosis pequeña, pero funciona. Y junto con esto hay un tubérculo que a mí me encanta, que es la cúrcuma. La cúrcuma, la cúrcuma. Okay. La cúrcuma es un condimento que normalmente se le agrega, es muy utilizado, también se le conoce como curry, es muy utilizado en la medicina de la India y bueno, aquí en Colombia ya la utilizamos mucho los médicos de nutrición y también es altamente efectiva para ayudar no solamente con la digestión, sino también a que la persona se sienta mejor. Sí, yo le comento a mis pacientes precisamente, doctor, que cuando llegan a consulta y están con el estado del pues bajo, con crisis depresivas, con síntomas de ansiedad, no sé,
sí hay un déficit en la producción de serotonina. Cuando nosotros comenzamos a trabajar, lo hemos verificado en el proceso terapéutico, que cuando comenzamos a cambiar esos hábitos alimenticios, comienza a mejorar el estado de ánimo. Y ni siquiera hemos iniciado con técnicas psicológicas, solamente con el solo hecho de cambiar estilos de vida saludables, hacemos unos cambios, unas modificaciones, logramos mejorar el estado de ánimo. Cuando los pacientes llegan con dietas, pues quedan canceladas estas dietas en terapia. Pero bueno, doctor, quería comentarle, aquí en Neiva, tengo con un cirujano estético, tenemos implementado un programa en bienestar integral. Creo que es el segundo a nivel nacional que tiene implementado un programa en bienestar integral donde hay un acompañamiento psicológico, nutricional, pero más que ser un acompañamiento psicológico es para precisamente hacer un acompañamiento en el estado del ánimo de la persona, de la paciente que se realiza cirugías estéticas, porque ellas experimentan estados de ánimos bajos en su proceso del posoperatorio. Entonces quisiera que de pronto habláramos acerca de eso, ¿por qué en ese proceso del posoperatorio se presenta tanto estado emocional bajo? Ellas no lo es físico, o sea, es orgánico, porque precisamente hay una pérdida en líquidos. Entonces, ¿cómo podemos contribuir a esas pacientes para que suban su estado de ánimo? Mira, después de un posoperatorio son muchas cosas que cambian, ¿no? Pues porque se ha sometido a un procedimiento quirúrgico, hay una anestesia y hay unos medicamentos que pueden influir sobre el metabolismo, por ejemplo, sobre el hígado. En el caso de los anestésicos y los antibióticos y muchos medicamentos que se utilizan, ellos pueden influir sobre el estado de ánimo. Junto con esto del procedimiento que se ha hecho de liposcultura, de liposucción, cuando se hace la incisión que genera una herida, o sea, todo eso genera como una situación en la que la persona se ve y dice, Dios mío, me duele, porque también es doloroso. Sí, claro. Entonces, ¿cómo? Esto es interesante. ¿Cómo, colocándonos en los zapatos de la persona, cómo no se va a sentir triste, angustiada, si llegó sin dolor y se fue con un dolor? Obviamente ella va a tener una recompensa en el corto plazo, pues, exacto. A las 4 o 6 semanas ella va a ver su cuerpo armonioso. Entonces, dos cosas quiero decir de las cirugías estéticas. La primera, muchas personas se operan, muchas mujeres se operan y quedan hermosas y es correcto, está bien, pero se operan de acá y no se operan de acá. Es decir que al año y medio tenderán a subirse otra vez de peso, porque no corrigen errores que las llevó al sobrepeso. Entonces, primer punto, si yo quiero tener resultados con una lipoescultura por siempre, tengo que corregir errores de crianza y hay un concepto que se llama controlar las hormonas. Si las personas logran controlar las hormonas, el cuerpo hace el resto. Entonces, como primero, el concepto de cambiar la forma de alimentarse. Y lo segundo, una cirugía plástica, llama la lipoescultura, es una cirugía de moldeamiento, no es una cirugía de pérdida de peso. Porque las cirugías de pérdida de peso son las cirugías bariátricas. Cuando una mujer se somete a una cirugía plástica, se está sometiendo a una cirugía de que le hagan un moldeamiento y quedan muy lindas. Y eso es válido, pero eso no les garantiza que no se vuelvan a subir de peso o a engordar. Es por eso la importancia de comenzar a corregir. Entonces, a la pregunta, doctor Oscar, ¿qué decirle a esas mujeres que sometieron a cirugía y quedan con ánimo bajo? Yo les diría, no te preocupes, que la recompensa va a llegar en 4 o 6 semanas. Al momento es normal que se sientan de esa forma, pero en 4 o 6 semanas se van a sentir mejor. Ahora, en mi competencia, ¿qué comer? ¿Qué comer? Muchas de las mujeres que someten a una liposcultura, muchas, no todas, puede sucederles algo que se llama el íleo paralítico. El íleo paralítico es una situación donde el intestino delgado, especialmente en esta porción que se llama el ilion, suele, digamos, anestesiarse, paralizarse y producir un estreñimiento severo en muchas de ellas.
Entonces es muy importante que posterior a cualquier procedimiento quirúrgico, una alimentación rica en fibra es fundamental, es decir, en el consumo de frutas y verduras, con agua. ¿Cómo saber cuánta agua consumir? Es multiplicar el peso por 35. Ahí más o menos tendríamos más o menos cuánta agua consumir. Y junto con eso el consumo de frutas y verduras y un plan de nutrición equilibrado. Y si ella, después de verse hermosa, cambia de acá, se conservará hermosa por siempre. Y en los pacientes con ansiedad, por aquí en nuestros asistentes nos están escribiendo, doctor, vamos a darle un espacio para saludarlos. Bueno, Rosa Torres dice que chévere. Sandra Arcila, súper genial, gratitud por la invitación, excelente. Bueno, muchas gracias a todos. Excelente tema para la ansiedad. Tenemos aquí qué bueno instruir principalmente a la familia para que pueda ayudar en los hábitos alimenticios para las personas con diabetes. ¿Cómo podemos regalarle unas instrucciones, unos tips a las personas que tienen familiares con diabetes? Muy bien. Primero decirte, y aquí viene una cuña, Yo he escrito un libro. Sí, yo sé, ya lo vi. Sopita para engordar. Sopita para engordar. Secretos para una pérdida de peso exitosa. Aprovecho esa cuña y para mostrar mi libro. ¿Por qué? Porque estamos ante la primera generación de niños que se está enfermando primero que sus papás. ¿Por qué estamos ante la primera generación de niños que se están enfermando primero que sus papás? Por dos razones. La primera, porque nuestros ancestros, tus padres y los míos, y los de las personas que están viendo este live en este momento, se equivocaron. Hay unos errores estructurales a la hora de enseñarnos ellos a comer. Errores que gravitan por el exceso de harinas, por el exceso de masa. Entonces, tú aquí, Silvana, tú me puedes decir, pero doctor Oscar, tú dices que nuestros ancestros se equivocaron, pero déjame decirte que mi abuela vivió 100 años y ella estaba muy sana. Entonces, la respuesta a esa pregunta es, ¿ellos se equivocaron o ellos comieron de una forma correcta para su época, incorrecta para esta generación? ¿Por qué es incorrecta para esta generación? Es incorrecta porque la actividad física que hicieron nuestros abuelos fue diferente. Reconozcamos que el 90% de las personas que nos están viendo, nuestros abuelos fueron arrieros, o fueron campesinos, o fueron agricultores. Hoy por hoy, actualmente, yo a todos mis pacientes que les cuento esta historia, ninguno de todos los que he atendido me ha dicho que ha tenido un abuelo en la época del 50 que haya sido senador o presidente, no. Todos me han dicho que han sido campesinos. Entonces, ellos comían mucha harina, ellos comieron mucha masa, ellos comieron mucho frito, mucha grasa, pero hacían más actividad física que nosotros. Entonces, los abuelos nos dejaron esto, mira, mijita, dele harta sopa a esa niña para que la engorde. Es un error de crianza, Silvana. Si tú tienes a tu niña, si tu esposo está gordito, ya le diste la sopita que se iba a tomar. Entonces, a lo que yo voy es, mi libro se llama Sopita para engordar, es para decirle a mi seguidor que eso es verdad. La sopa es muy buena para engordar. Eso como primero. Como segundo, respondiendo a la pregunta sobre la diabetes, hay que corregir errores de crianza para poder, ¿por qué no?, curarse de la diabetes. Y aquí viene el primer mensaje. Si tú bajas el 5% de tu peso corporal, estoy hablando de diabetes tipo 2, porque la diabetes tipo 1 es una diabetes insulinodependiente, que el niño nace con la genética para la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, si baja el 5% del peso, disminuye. La tendencia a volverse más resistente a la insulina en un 25%. Bajar de peso en el diabético bien controlado garantiza que a mediano y corto plazo pueda, ¿por qué no pensar en remisión de la enfermedad? ¿Por qué no pensar en disminuir la dosis de la metformina, de la glibenclamida, del glimeperide que esté tomando? Si la persona logra pérdida de peso exitosa. Pero Silvana, ¿cómo va a perder peso si sigue comiendo lo mismo que le produjo la enfermedad? ¿Cómo se va a curar de la diabetes si sigue haciendo las mismas actividades que lo llevó a enfermarse? Nunca. Nada cambia si nada cambia. Si nada cambia. Eso es cierto, hay que modificar. Aquí tenemos
Liliana Andrea Rey, hola, ¿qué alimentos aumentan la ansiedad, doctor David? Excelente pregunta. Y las respuestas son 3 alimentos, 3 grandes. Bebidas dulces, harinas refinadas y azúcar. Bebidas dulces, jugos, leche, infusiones azucaradas, café con azúcar. O sea, todo lo que sea una bebida dulce va a aumentarte, bueno, gaseosas, juguitos embotellados, pero también estoy hablando de jugos de frutas. Hay una frase mía y la dejé escrito en mi libro que dice, las frutas son para comerse, no para tomarse. Okay. La leche de vaca. ¿No la recomiendas en jugos? No, la fruta se debe de comer, no se debe de tomar. Estamos hablando, Silvana, para la ansiedad y estamos hablando, Silvana, en un plan de pérdida de peso exitoso. Otra cosa es que la niña que salió de la cirugía, por ejemplo, salió de la cirugía, tiene dolor, pues que se tome el juguito, que se consuma la sopita. Pero recuerda, si ya está gordita, ya para qué más sopa. Sí. Ya cumplió con el objetivo, ya se engordó. Entonces, recuerda que estamos hablando del contexto de pérdida de peso exitosa y de ansiedad, que fue la pregunta que nos hacen. Entonces, en el tema, la fruta se come, las frutas y las verduras se comen, no se deben de tomar. Por eso yo he sido un abanderado de no consumir jugos y no consumir licuados de verduras. Ok. Lo segundo para el control de la ansiedad, bueno, entonces, bebidas dulces a todos los niveles. La sobremesa correcta se llama agua. Esta es la sobremesa correcta, agua, como primera opción. Segunda, las infusiones de té verde, por ejemplo. Segunda bebida más vendida en el mundo, fuera del agua, es el té verde. El café, que es una pregunta que de pronto queda en el tintero, más de 200 miligramos de cafeína puede producir ansiedad. Entonces, no más de 3 tazas de café en el día. Uy, yo me tomo muchísimas. Muy bien. Lo que pasa es que tú puedes no ser sensible a la cafeína, como una señora sí puede ser sensible a la cafeína. Entonces, esa es como la diferencia. Entonces, hablamos de las bebidas dulces. Hablamos ahora de las harinas refinadas. En 1970, y eso también quedó escrito en mi libro, se le quitó la cáscara a las harinas. En 1970 llegó el boom de algo que se llamó la Revolución Verde. Nuestros abuelos, bisabuelos, todos lo comieron integral. En 1970, con el boom de la Revolución Verde, comenzamos a consumir alimentos refinados. Entonces, al arroz le quitamos la cáscara, el arroz blanco induce ansiedad por querer picar y comer de más. El pan blanco induce ansiedad por querer y picar y comer de más. Pero todo lo que haya... por querer comer de más. O sea, no sí, por la ansiedad. Que no se pueda. ¿Cómo así? ¿En un plan de pérdida de peso? Sí, sí, señor. No, tú los puedes comer, pero en unos horarios, pero mi estilo, o lo que yo le llamo nivel Dr. Oscar, es 1, enamorarme del verdadero sabor del alimento, y 2, comer los integrales. Porque ese es el estado natural del alimento. Sí, se puede comer arroz blanco, se puede comer pan, pero en unos horarios específicos, y junto con esto idealmente integrales, que es como la idea que yo trato de venderle a mi paciente. Bueno, entonces estamos en, y harinas refinadas, y recuerda también, Silvana, el veneno lo hace la dosis, ¿no? O sea, si es mucho arroz, si es mucho pan, eso ya es un problema, o sea, el exceso. La porción del carbohidrato es lo que coges y botas, esa es la porción de los carbohidratos. Tercero, hablaba del azúcar. Silvana, yo me prometí, y lo vengo cumpliendo, de no llamar un alimento malo o bueno, porque es incorrecto decir que la sopa sea mala. Yo no quiero que las personas que nos estén escuchando... Sí, por aquí me mandaron a preguntar, ¿la sopa es mala? Exacto, entonces yo no quiero que cataloguemos un alimento como bueno o malo. ¿Por qué? Porque la sopa aporta nutrientes, aporta vitaminas, aporta minerales. Los jugos aportan nutrientes. Entonces no lo califiquemos como malo porque es nutritivo, pero estamos hablando de ansiedad y de bajar de peso.
De hecho, exacto. si tú me dices hablar de triglicéridos, de colesterol, tampoco se deberían consumir. Si tú estás barrigoncita y tienes el hígado graso, no lo deberías consumir los jugos, porque te Ok, aumentan más el hígado graso. Entonces, como estamos hablando de eso, mi propuesta es no consumirlos. Pero si tú estás bajo una enfermedad, llámala cáncer, bajo una enfermedad donde no puedes comer, donde una enfermedad que acaba de salir de una cirugía, está bien, está bien. Entonces, doctor Oscar, ¿por qué te diste la tarea de no volver a decir que esto es bueno o es malo? Porque es que son alimentos y son nutritivos. Ahora, exacto. sí puedo calificar el azúcar como malo. Y tú me dirías, Ok, y doctor, ¿y por qué el azúcar sí? Porque no es un alimento. Óyelo bien, Silvana, y que quede tatuado con hierro caliente en las personas que en este momento están ok. conectadas. El azúcar no es un alimento, es un tóxico, es un aditivo que se le agrega a los alimentos para generar adicción. No solamente para generar adicción, sino para generar el sabor dulzón que le gusta tanto a las personas. Ujú. Y aquí te confieso algo, así como hay adictos a la cocaína, hay adictos al dulce. Doc, ayer o antier leí hacer una publicación en la página de medicina nutricional donde hablabas acerca del agua como sobremesa y hablabas acerca de la adicción al azúcar. De pronto, si nos puedes profundizar más acerca de eso, por favor. El, el cerebro, el cerebro se premia Ujú, con el placer. O sea, él ujú, busca el placer y huye del dolor. ujú, El cerebro huye del dolor. Si yo le tengo miedo a las inyecciones, yo le huyo a la inyección. Pero si yo le tengo gusto al azúcar, yo busco el azúcar porque me da placer. genera placer, exacto. El, el cerebro se premia del azúcar o de la grasa. Entonces, cuando tú tienes esa famosa ansiedad por comer y a ti te da por comer azúcar, lo que te está diciendo el cerebro es que quiero sentirme bien para liberar sustancias como la dopamina, como la oxitocina, para que tú te sientas bien. Entonces, cuando tu cuerpo te pide dulce, no es realmente dulce, lo que pasa es que está queriendo controlar esa sensación de ansiedad. Entonces, lo que primero que Ujú. tenemos que hacer es controlar la ansiedad con la hidratación. Por eso yo insisto que multiplicar tu peso por 35 es la cantidad de agua que tú debes de consumir en el día. Y en el post que yo subí ayer, que está en Instagram y está Sí. en Facebook, sobre que la sobremesa debería ser agua, expuse Ujú. que todas las bebidas azucaradas generan un efecto adictivo. Tu cuerpo te pide dulce, no porque necesite azúcar, sino porque él quiere acercarse a la sensación de placer. Esa misma sensación de placer es la que siente un drogadicto. Ujú. Doc, ¿cómo hacemos con el chocolate entonces? El Si chocolate es, si entre, es algo que nos genere, nos alimenta y nos nutre de serotonina. sí, no, y se puede comer al Ajá. 70, al 80%. Es decir, Ujú, por encima del 70% cacao es correcto, ujú. pero no azúcar, ¿no? Porque es que entonces, si tú estás buscando una La torta chocolatina, de chocolate, si la- tiene azúcar, no debería consumir. ¿Torta de chocolate dijiste? sí. Mira, Silvana, yo respondo tu pregunta con esto. Ujú, Enamorémonos del verdadero sabor de los alimentos. ujú. No, si a ti te gusta el chocolate y te hace sentir bien, no, a ti no te gusta el chocolate, te gusta el dulce. Ok, no, bueno, sí es cierto, a veces. Por ejemplo, hoy en la mañana me comí un pedazo de torta de chocolate para emocionarme y estar súper activa y estar todo el día, pues, organizando todo el conversatorio. Y me dio mucha energía, me dio. Silvana, pero por ejemplo, coloquémoslo por ejemplo, en tela de juicio. Por ejemplo, yo no necesité comer mi chocolate para estar con Ujú, energía y sentirme muy bien durante todo el día. Entonces, ¿por qué depender de una sustancia para yo sentirme bien? Para mí la ujú. felicidad radica en que estoy transformando corazones y estoy transformando vidas por medio del live que estamos haciendo. Esa es mi motivación de todo el Exacto. día. Y no tuve necesidad de comer. De hecho, yo en este momento yo no he cenado. Yo no he cenado Ya. y estoy muy emocionado hablando de los seguidores porque sé que se han de llevar un mensaje que les va a ayudar. Entonces Hacer yo bien. pensaría, Ujú. yo pensaría que la idea es venderle el propósito, o sea, la recompensa es
La recompensa es que tú te sentirás mejor contigo cuando tú logras tener el control. Por ejemplo, Silvana, yo cumplí años el 7 de julio y en el restaurante en el que estaba me llevaron un pastelito de chocolate. ¿Me lo comí o no me lo comí? No, con lo que está diciendo, no. No, yo no me lo comí. ¿Por qué? Ajá, Yo estaba lleno, yo ajá. estaba bien hidratado y mis hijos estaban conmigo. Aproveché para educarlos y decirles, hijos, yo no me lo como porque yo me siento, porque yo estoy lleno. Ok. Entonces, Y lo que dicen de la llenura, que el dulce después de comer y sentirse lleno, que sirve para la digestión. He escuchado eso. no, es un mito ¿Es un que mito? si la gente busca el placer. Recuerda que el azúcar es adictivo. Es adictivo, esa es una excusa para comer dulce. Ok. Pero no debería ser. No. Bueno, lo tendré en cuenta, doctor. También me está sirviendo muchísimo a mí. Doctor, aquí tenemos una pregunta súper importante. Claudia Marcela Quiñones Pachón dice, tengo cáncer de mama triple negativo. ¿Qué debo comer para ayudarme a salir adelante? ¿Ya le hicieron cirugía? No, solamente tiene un cáncer de mama, De mama triple negativo. pero no le han hecho cirugía y tampoco le han hecho quimio ni radio, ¿cierto? No sabemos eso. No sé, no, mandó a decir la asistente. Bueno, primero, antes de hablar de nutrición, déjame enseñarle a la seguidora que el cáncer no es igual a muerte. El cáncer es igual a superación personal, es igual a amor propio, es igual a, he superado retos más difíciles en mi vida, esto es un reto más a vencer. Es igual a, les voy a mostrar a mis hijos el camino para que ellos decidan cambiar y mejorar sus hábitos de alimentación. No está relacionado que yo diga, es que a ella le dio cáncer de seno porque comía mucha carne roja, eso no está relacionado. Pero sí te digo que la carne de res y cerdo sumado a los embutidos tienen una relación, o la Organización Mundial de la Salud los ha predispuesto como factores que pueden desarrollar o predisponer o aumentar el riesgo de desarrollo de un cáncer. Entonces, consumir embutidos sumado carnes rojas aumenta el riesgo, pero no quiere decir que sean la causa. Junto con esto, la disminución del consumo de frutas y verduras también es un factor de riesgo. Es decir, que esa señora o esas personas que nunca en su vida han comido frutas ni verduras también tienen un poco más de riesgo de desarrollar un cáncer. ¿Qué es comer frutas y verduras? Por lo menos 2 o 3 piezas de frutas al día diferentes y 2 platos de verduras, uno al almuerzo y otro a la cena. Disminuir el consumo de carne roja, disminuir el consumo de alimentos tostados o fritos. La gente que le gusta comerse la arepa tostada, las papas fritas también liberan nitrosaminas, que es una sustancia que puede influir sobre el cáncer. Entonces, básicamente una persona que tiene un cáncer, primero, seguir adelante, muy enamoradita de la vida, fortalecida en Dios, porque seguramente esto se va a vencer. Y lo segundo es replantear el tema de nutrición, mejorando su consumo de frutas, verduras y educando y volviéndose un testimonio para la familia. Muchas gracias, doctor. Tenemos también una seguidora que nos pregunta y nos dice acerca del agua, que ha tenido el problema de que cada que la bebe le da mucha náusea. Pero sí he escuchado este problema también en muchas pacientes mías que yo les recomiendo tomar agua, agua de fruta natural, y me dicen precisamente también eso, me dicen que les causa mucha náusea el ingerir agua. ¿Qué podemos decir? Dos cosas. A un alcohólico le cae mal el agua pura. Si a un alcohólico le cae mal el agua pura, uno diría, bueno, es porque es alcohólico. Pero un ser humano que no ha tomado alcohol y que le caiga mal un mineral tan importante, una bebida tan importante, eso demuestra los malos hábitos de nutrición que ha tenido la persona en el pasado. Quizás ahorita lo está corrigiendo, pero en el pasado. Pero eso en cuanto a esa comparación, pero a favor del paciente, te quiero enseñar un concepto médico que se llama la acloridia.
Okay. La clorhidria es un concepto médico que tiene que ver con la disminución de la producción de ácido clorhídrico en el estómago y el aumento en el pH estomacal. Cuando a una persona le cae mal el agua, eso quiere decir que su pH estomacal está alterado, está muy alto. Entonces hay que recuperar su pH estomacal. Eso se logra pues, con ya viniendo al centro médico, haciendo una consulta médica, diseñando un plan de nutrición correcto y recetándole medicina para eso. Recuerda que también pueden acceder a citas conmigo si están en Ibagué o en otras partes del mundo vía online. O sea, nos podemos ver vía WhatsApp, así como ya muchas personas lo hacen por teleconsulta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, preguntan muchísimo acerca de los alimentos que contribuyen para el bienestar integral, para el bienestar emocional, para el estado del ánimo, pero sí me preguntan exclusivamente cuáles son esos alimentos. Que ayudan a que te sientes. Sí, a que te mejores en el estado de ánimo cuando antes de buscar un psicólogo, por ejemplo, para trabajar con el psicólogo, sino que puedan ellos comenzar a modificar sus hábitos alimenticios. Hay una hormona que se llama la grelina. Ella es la hormona de la ansiedad, de la hormona del hambre. Si tú desayunas correcto, o sea, óptimo, si tú almuerzas óptimo o correcto, y si cenas correcto, tendrías el control de esta hormona y no tendrías por qué tener ansiedad o deseo de querer picar y comer. Ahora bien, ¿qué sería un desayuno correcto? Un desayuno correcto sería aquel que aporta carbohidratos, o sea, idealmente integrales, harinas integrales, proteína y grasa saludable. Si si tu desayuno tiene un carbohidrato, colócale, por ejemplo, pan integral, huevo, cacao sin azúcar, chocolate. Y si, por ejemplo, tiene grasita saludable, que freíste el huevo en mantequilla ghee, es un desayuno correcto que en teoría un desayuno como esto no tendría por qué darte hambre a las 10 o 11 de la mañana. Entonces ahí puedes tener el control de la parte emocional. El almuerzo que tenga también carbohidratos, por ejemplo, arroz integral o papa o alimentos reales, comida real, como carbohidrato, que tenga proteína, que tenga su ensaladita, su grasita saludable, también controla esta hormona de la ansiedad. Y en la noche es muy importante que las personas no coman harinas nocturnas. Uno de los alimentos que más induce a subir de peso son las harinas en la noche. Entonces, cuando tú tienes el control y cuando tú en la noche no comes harinas, sino que tu cena, por ejemplo, es proteína, pollito, pescado, que son los de más fácil digestión, vegetales, aceitico de oliva y un vaso con agua, te sientes mejor. Al contrario, si tu cena es un cafecito con leche con pan, verás que a las 2 o 3 horas vas a tener grelina en la sangre y vas a tener ansiedad y vas a tener más gen. Tengo mucho paciente, doctor, con trastorno de atracón y el manejo de este paciente es bastante complejo con el tema de la alimentación, porque pues sé que es un problema ya también de impulsividad, que es muy con psicología, pero ¿cómo le llego yo al paciente para que modifique o le pueda yo contribuir a que modifique esa conducta de atracón? No es dejando de comer como uno pierde peso. Porque esa persona quizás tiene un trastorno desde el punto de vista de su composición corporal. De pronto puede ser una niña que no está gordita, que tiene un buen cuerpo y entonces piensa que comió mucho y busca el vomitar. Problemas de bulimia. Puede tener una bulimia nerviosa. O puede ser ya una persona con obesidad que se arrepiente luego porque comió digamos, bastante. Pero yo sí te quiero contar de que no es dejando de comer ni haciendo dieta, ni siquiera es contando calorías como una persona logra resultados de una pérdida de peso exitosa. Para lograr resultados de una pérdida de peso exitosa, lo que necesitamos es controlar las hormonas. Si la persona controla la grelina, la insulina, el cortisol, baja de peso porque su cuerpo hace el resto. Entonces, esa persona que está haciendo el atracón, es decir, que está produciendo el vómito, está desconociendo que hay otras formas correctas de comer sin dejar de comer, comiendo bajo unos principios que le van a ayudar a garantizar a sostener su peso o a perder peso sin sufrir. Entonces, recomendación, esa persona necesita una consulta médica y nutricional.
Doctor, y el tema de, por ejemplo, los que reemplazan los azúcares, por ejemplo, eso de la stevia, no recuerdo cuál es el otro, ¿lo recomienda? El mejor endulzante es el que no se utiliza. Endulzantes. Ujú. El mejor Porque, endulzante es el que no, porque el cerebro no se deja engañar. Tú pones un dulce, pongámosle aspartame, haces sulfame potásico, le pones stevia y el ujú, cerebro dice, viene dulce. Pero como no llega dulce, el cerebro comienza a pedir más comida. Entonces, ujú. el mejor endulzante es el que no se utiliza. Y volvemos, si tú necesitas endulzar tu café, a ti no te gusta el café, te gusta el sabor dulce del café. Ah, Entonces, ok. mi propuesta es enamorémonos del verdadero sabor de los alimentos. El café se toma amargo, el chocolate se toma amargo, las infusiones Ujú. se toman amargas. Con los pacientes yo trabajo usualmente cuando tenemos el proceso y estamos modificando todos los hábitos de alimentación y también cuando tengo pacientes por trastornos de atracón o de bulimia. Trabajo mucho la técnica mindfulness, doctor, que con la alimentación es hacer bocados mindfully y es cómo la persona hace atención plena en la alimentación, porque hay personas que comen y quedan con ganas de repetir y repiten, que ahí está el problema. Cuando realizan bocados mindful y cuando realizan la atención plena en su comida, muchos pacientes comienzan a dejar y comienzan a experimentar que cuando se concentran plenamente en su masticación, en su comida, en que están Muy ingiriendo, bien. en los sabores, Bien. todo esto, ellos se dan cuenta que ya se llenaron, porque muchas personas comen mecánicamente y esa sensación de comer mecánicamente es la que le deja pues la misma sensación de hambre, ¿sí? Que no quedaron llenos, no quedaron satisfechos. Cuando comienzan a comer concentrados, realizando mindfulness informal en la alimentación, experimentan ellos que se sienten llenura, una llenura muy placentera, dejan alimentos, no repiten y cuando comienzan a beber agua, pues se dan cuenta que comienzan a perder esos kilos y son kilos emocionales. Entonces, por eso yo les digo a ellos, no les acepto que tengan dietas, sino que vamos a aprender a comer. Bien. Y así también soy aquí en casa, pues cuando ya estoy cenando, estamos almorzando, realizamos eso porque, pues por lo menos yo no repito y la sensación de llenura es muy placentera. Esa es la parte como que yo trabajo con mis pacientes cuando están en el proceso de alimentación. Es un poco complejo con esos pacientes pues, que comento que tienen trastornos por atracón, pero lo logran, lo logran. Y pues que sea una alimentación rica en contenido serotoninérgico. Muy bien, me Doctor, encanta. tenemos muchas preguntas. Es que están emocionados los pacientes porque precisamente esto es nuevo. Como digo, pues no, los psicólogos usualmente no trabajan como en la modificación de la alimentación, en la modificación de la acción del comer, sino que es directamente las técnicas psicológicas. Pero yo no puedo trabajar técnicas psicológicas si tengo pacientes que no se me alimentan bien o no me están durmiendo bien. Pilares fundamentales para yo poder realizar un buen trabajo como psicóloga. Aquí eh, aquí tenemos muchas preguntas. Tenemos una de Dana Herrera. Tengo gastritis y por más de que me alimente de manera correcta con lo que me han recetado el médico, todo lo que como me cae mal, me genera dolor, hinchazón, náuseas y demás. ¿Qué podría hacer? Mm, hay que hacerle, pues me imagino que ya tendrá una endoscopia y exámenes para clínicos. Es muy Ujú. importante corregir los hábitos de nutrición. Hay dos respuestas. La primera, cuando uno no llora por los ojos, creo que esta no te la enseñaba, pues que creo que no he dicho sobre esto. Cuando uno no Ujú. llora por los ojos, llora por el colon. Ese dato creo que no lo había dicho, ¿cierto que no? No, ¿y cómo es Eh, eso? A ver. hablábamos de la serotonina que se almacena en nuestro Ujú. intestino, el El noventa y incenti- cinco por Ajá. ciento, y hablábamos del estreñimiento. En la diarrea, muchas personas que manejan estrés les da diarrea. Entonces, cuando tú no Sí. lloras por los ojos, lloras por el colon. Por eso, una de las causas más habituales de problemas digestivos es el estrés, la angustia y la zozobra. Una, una de las causas, una,
¿Ahí me escuchan? Ya, Sí, es que sí, muy bien. sí, sí, Una de tranquilo. las causas por el cual muchas personas no se curan de su parte digestiva es por el estado emocional. Habría que evaluar Ujú, sus emociones. Si tú no controlas tus emociones te controlarán a ti. ujú. Lo segundo, hay un concepto de medicina de nutrición que se llama los FODMAPs. Los FODMAPs son una lista de alimentos que se fermentan muy rápido en el intestino y generan gases, llenura y pesadez. Entonces, estos FODMAPs hay que entrar a corregirlos. Entonces, ella que no se cura con medicamentos y con alimentos, ella me necesita y la invito a que nos visiten el centro médico. Ok, ahí queda la respuesta de Dana. Gracias a Dios, Lady Joana, gracias a Dios y a mi disciplina logré bajar 7 kilos de sobrepeso y he mejorado mucho problemas de gastritis, circulación y de colon. El cambio de hábitos es fundamental. Sí, el cambio, la modificación de hábitos de alimentación, del sueño, es fundamental para alimentar la salud mental. Eso es bueno. Buena noche. Tema muy pertinente. La salud mental también se evidencia en los cuidados que brindamos a nuestro cuerpo, fortaleciendo el bienestar integral. Muy bien, Carolina. Doctora, acá tengo de Carlos Valderrama, dice que desde que inició la cuarentena he sentido mucha inapetencia, se me ha quitado las ganas de comer y se me ha deteriorado mi estado de ánimo. ¿Qué debo hacer para volver a tomar amor por los alimentos? También tocando el tema de la cuarentena, ¿no, doctor? He tenido mucho en consulta eh, trastornos alimenticios. O sea, han llegado muchos pacientes que no quieren comer, quisieran, hacen el deber, pero que lo mismo de siempre ya no les gusta. Entonces, ¿cómo haríamos ahí para colaborarle a los pacientes y a las personas que nos están mirando el día de Mm, hoy? en Colombia, las estadísticas hablan, o en Latinoamérica, que el latino promedio ha subido entre 3 y 5 kilos en esta cuarentena. Es ¿3 a decir, 5 kilos? es decir Ok, que la tendencia es al aumento, no a la ok. pérdida. A la pregunta de Anderson, creo que se llama, No, Carlos Valderrama. a la pregunta de Carlos, Uh la -huh. respuesta es de que si él le está cogiendo, digamos, inapetencia a los alimentos, ahí ya hablamos de un trastorno a nivel emocional, hay algo a nivel Uh emocional que -huh. está generando eso. Y él necesita ayuda desde el punto de vista tanto psicológico como desde el punto de vista médico. Poder definir si puede estar ya cursando un trastorno de depresión, porque es que no es normal, quizás está manejando mucha ansiedad, mucha ánimo bajo, y es prudente una consulta, porque es que si la tendencia ha sido subir de peso y él tiende a bajar de peso, entonces ya como médico pienso de que puede haber algo a nivel emocional que pueda ser manejado ya desde el punto de vista clínico. Entonces, me parece que es prudente una consulta. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, pues ya estábamos finalizando. Caterine Guerrero Solórzano, desde Perú nos escribe, dice que la ansiedad se le presenta con no poder pasar los alimentos, siente que se va a atorar cada que va a comer. En medicina, el término se llama disfagia, que es la dificultad para tragar. Hay que hacerle un examen que llama un encefalograma, que es un examen para identificar si tiene una disfagia o no. Y hay que hacerle una endoscopia, mirar si de pronto tiene una enfermedad por el flujo gastroesofágico. Esa sensación hay que evaluarla con exámenes. Y a lo último, concluir un trastorno a nivel emocional. Un trastorno a nivel emocional. Sí, a lo último, a mí, Silvana, yo siempre procuro ya la parte emocional. Obviamente, pues tú como psicóloga, yo como médico nos podemos dar cuenta, digamos, un poquito rápido si está cursando o no, pero trato de que sea lo último. Yo trato de estar siempre a favor de mi paciente. Entonces, cuando ella llega a mi consulta, yo lo que hago es estructurarle un plan de nutrición correcto, mandarle los exámenes que necesita y a lo último ya sacar la conclusión de que puede ser algo emocional. Sí, sí, señor. Bueno, doctor Oscar, no creo que, no le quiero quitar más tiempo. Bueno, no sé, tengo aquí la última pregunta, Leslie. Tengo un hijo de 8 años alérgico al pescado, pollo, levadura, chocolate, pan integral. ¿Qué puedo hacer? Me necesita. Hay que diseñarle un método de nutrición. Sí, Eh, ahí.
Y obviamente espero que si es alérgico a eso tenga un test de alergias hecho por un alergólogo, porque ese niño necesita una consulta con alergología para saber por qué tan alérgico. Entonces, eso existe. Hay un concepto en medicina funcional que se llama síndrome de intestino permeable. Entonces, hay que ayudarle a disminuir esa permeabilidad intestinal y esa inflamación de mucosas. Hay un video mío en YouTube, y invito a todos los seguidores a que vayan a mi canal en YouTube, que habla sobre la inflamación de mucosa y la permeabilidad intestinal. Y para concluir, Doc, ¿qué hacemos con los adolescentes tan mal geniados? ¿Cómo podemos alimentarlos si no les gusta nada? Mira que yo tengo un concepto allí sobre el canal en YouTube, Medicina Nutricional. Así me buscan en YouTube, en Facebook y en Instagram, Medicina Nutricional Oficial. Silvana, yo lo que pienso es que entre los 9 y los 13 años, donde nuestros hijos se forman la identidad, ahí es donde uno tiene que trabajar mucho en ellos, y tú como psicóloga sabes, en el manejo del comportamiento de la alimentación y mostrarles un buen ejemplo. Ya después de los 13 años, donde ellos ya tienen algo que se llama libre albedrío, ya ellos toman decisiones y dicen, no, yo eso no me lo como, o eso sí me lo como. Yo pienso que ya entraría uno como papá a dialogar con ellos para mejorarles ese cambio, o como médico, ¿no? Cuando a mí me llega un adolescente, yo le hablo tal cual fuera una persona de 50 años y lo educo y le escribo y le muestro el camino. Entonces, yo pienso que con los adolescentes hay que educarlos. Hay que mirarlos a los ojos y explicarles la tendencia tan fuerte que ellos tienen de enfermarse primero que sus papás, si no corrigen. Y ya yo como papá o la seguidora que de pronto se preocupa por su hijo adolescente, es muy importante que ella cambie, porque cuando tú educas a un hombre, tú educas a una persona, pero cuando tú educas a una mujer, transformas una familia. Y eso es sopita para engordar. En mi libro hablamos sobre eso, cómo transformar a las mujeres para transformar sus familias. Ok. La ñapa, doctor, la ñapa. Hay, creo que 3 procesos en la alimentación. Yo lo escuchaba hace mucho tiempo, que primero la digestión. Sí. Bueno, no recuerdo los otros, entonces de pronto si nos da de ñapa aquí en el conversatorio sobre esos procesos, por qué es tan importante el desayuno, las meriendas, el almuerzo y todo el tema de la eliminación. Eso, muy bien. Esa pregunta me encanta. En el libro escribí que la nutrición tiene unos ciclos. Y esos ciclos hay que respetarlos, y hay unos horarios. Entre las 8 de la mañana y las 4 de la mañana es el momento de la asimilación de los nutrientes. 4 de la mañana a 8. De 8 de la mañana a 4 de la de 8 de la noche a 4 de la mañana. Ah, ok. Es el momento de la asimilación de los nutrientes. Aquí es cuando todos deberíamos asimilar lo que hemos comido durante el día. Entre 4 de la mañana y 11 de la mañana es el momento de la eliminación. Aquí es cuando todos deberíamos estar evacuando nuestro intestino. Y entre 11 de la mañana y 8 de la noche es el momento de la nutrición. Aquí es cuando todos deberíamos estar atentos a lo que estamos comiendo. Si tú respetas los ritmos de la nutrición, tienes resultados no solamente en bajar de peso, sino en controlar la diabetes, la hipertensión y un sinnúmero de enfermedades. ¿Y por qué el desayuno es importante, doctor? Mira que es importante, pero ¿sabes una cosa? Cuando tú estás en un plan de pérdida de peso exitoso, hay un concepto que llaman los ayunos intermitentes, que es por 4 semanas dejar el desayuno o la cena. Y mira que eso en su contexto no es malo. Lo que pasa es que ayudaría a esa persona a bajar de peso. Y eso es bueno hacerlo por 4 semanas o 6 semanas. El ayuno intermitente hay mucha evidencia científica. Entonces, sobre el contexto de por qué es importante desayunar, porque si tú desayunas correcto, no tiene por qué darte hambre a las 10 de la mañana y así puedes lograr también resultados de pérdida de peso exitosa. Entonces, desayunar es importante, sobre todo en las personas que están estudiando o en los ejecutivos, pero si estás buscando bajar de peso, no es descabellado hacer ayunos intermitentes. Pero eso sí, asesorada. Visitar al médico, visitar a los médicos que hacemos nutrición para que lo hagamos bien. Listo, doctor, no lo demoro más. Muchísimas gracias por estar aquí conversando con nosotros. Espero que todos los asistentes les haya quedado
algo de enseñanza, es súper importante. La verdad sí quería realizar este conversatorio acerca de la importancia de la alimentación en el estado del ánimo, porque yo sí quería que todos supieran que los alimentos son fundamentales. Alimentarse bien es fundamental, o sea, sí, y no querer perder peso no es sinónimo aguantar hambre, sino alimentarse bien. Muy bien. Muchas gracias, doctor Oscar David Hurtado. Le espero para una próxima. Nos quedó faltando Amén. un tema. Con todo el cariño. Que Dios te siga bendiciendo. Gracias por la invitación. Y Gracias. recuerden seguirme tanto en Facebook como en Instagram como Medicina Nutricional. Listo, muchas gracias a todos los seguidores. Nos vemos para el próximo conversatorio, si Dios permite. Bendecida noche para todos. Adiós, Amén. doctor David. Chao, a ti muchas Chao. gracias. Gracias. Chao.